Would you stand with me ¿Podríamos, por favor, ponernos de pie? and open your Bibles to 2 Corinthians chapter 1? Y vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 1. Heavenly Father, I thank you for these people who've gathered here. Padre Santo, te agradecemos por esta gente que se ha reunido hoy aquí. Would you please help us to just be quiet in your presence? ¿Podrías, Señor, ayudarnos, por favor, a estar tranquilos y apacibles en tu presencia? Would you please bless every single one of these who have gathered here? Por favor, Señor, bendice a cada una de estas personas que se ha reunido aquí. Bless them with an awareness of your presence. Bendícelos, Señor, con estar atentos a tu presencia, Padre. Bless them, Father, with a very personal awareness of your love for them. Bendícelos, Señor, con verdaderamente estar atentos a ese amor que tienes por ellos. We need you, Lord, just like we sang a minute ago. We need you so desperately. Te necesitamos, Señor, como cantábamos hace un minuto, te necesitamos de una manera desesperada. We want to hear from you. Queremos escuchar de ti, Señor. Help us to listen from our souls. Ayúdanos, Señor, a escuchar desde nuestras almas, so that when you whisper to us, we don't miss it. para que cuando tú susurres a nosotros, Señor, no perdamos, sino que te escuchemos, Señor. We love you, Jesus. Te amamos, Cristo, We give this time to you. y te otorgamos este tiempo a ti, Señor. And it's in your name that we pray. Te oramos en tu nombre. Amen. Amén. 2 Corinthians chapter 1, verse 1. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, and Timothy, our brother, y el hermano Timoteo, to the church of God which is at Corinth, a la iglesia de Dios que está en Corinto, with all the saints who are in all Achaia. con todos los santos que están en toda Acaya. Grace to you and peace Gracia y paz a vosotros, from God our Father and the Lord Jesus Christ. de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. You can be seated. Podemos tomar nuestros asientos. For me, this is a conference that I really look forward to. Para mí esta es una conferencia que yo verdaderamente espero. It's such a privilege to be here with you. Es un privilegio estar aquí con ustedes. For the last 3 years, this is actually the only conference that I've attended. Y por los últimos 3 años, esta de hecho es la única conferencia a la que yo he asistido. And I always come with a sense of anticipation Y siempre vengo con un sentimiento de anticipación. because every time I leave here refreshed and built up and encouraged in the Lord. Porque cada vez que vengo me voy de aquí refrescado, animado en el Señor. Now, you don't have to turn there with me, but I want to talk to you from Matthew 13 for just a second. Ahora, no tienen que acompañarme ahí, pero voy a hablarles solo por un minuto de Mateo capítulo 13. But I do recommend that you get your little notebook out, and I see some of you already have your pens ready. Pero sí recomiendo que saquen su cuaderno, que saquen su lapicero para tomar notas. This is where Jesus tells us a really familiar parable. Y aquí Jesús nos va a decir una parábola de la cual es muy familiar para nosotros. It's about the farmer who went out to scatter seeds, Y es acerca del sembrador que salió a sembrar. and his seeds fell upon 4 different kinds of soil. Y las semillas que él estaba sembrando cayeron sobre 4 tipos diferentes de tierra. The seed was the same every time. Lo curioso es que la semilla era la misma todas las veces. And the Lord Jesus makes a point of telling us that the seed represented the perfect word of God. Y Jesucristo aquí enfatiza que la semilla representa la perfecta palabra de Dios. So the thing that determined whether or not the seed bore fruit was the quality of the soil. Y lo que entonces determina si esa semilla da o no da fruto es la calidad de la tierra. So as we open this conference together, Así que ahora que estamos iniciando esta conferencia juntos,
I thought it would be good to take just a minute and ask God to examine us. Creo que sería bueno tomar un minuto para pedirle al Señor que nos examine. Just ask Him, Father, how is the soil of my heart Y right now? solo pregúntele en ese momento, Señor, ¿cómo está la tierra de mi corazón en este momento? Has it been hardened by disappointment or weariness? Tal vez ha sido endurecida por decepciones o cansancio. Is it shallow right now? Es poco profunda tal vez en este momento, Because I've been spending too little time resting in your presence? porque tal vez he estado pasando muy poco tiempo descansando en tu presencia. Has it become overrun with the concerns of everyday life? Tal vez está sobrecargada las preocupaciones del día a día. Or is it rich and ready to receive from you, Father? O es rica en nutrientes y está preparada para recibir la palabra tuya, Señor. Now, I'm asking these things because I'm hoping it'll maybe turn things up for us, you know, like a farmer getting the field ready. Y estoy preguntando estas cosas porque pienso que tal vez nos puede ayudar a prepararnos como un granjero prepara la tierra antes de sembrar. What has been going well for you? ¿Qué ha estado sucediendo en su vida? What hasn't been going so well ¿Y for you? qué tal vez no ha estado saliendo tan bien en su vida? What's been difficult? ¿Qué ha sido difícil? What are you hoping God will do during this conference? ¿Qué espera usted que Dios haga en su vida en esta conferencia? And here's the point. I want you to take just 10 seconds Y quiero que cada uno de ustedes tome solo 10 segundos and write down a prayer y escriba una oración about this conference. acerca de esta conferencia. Maybe just a sentence or two, even just a one-word reminder. Tal vez solo una frase, tal vez dos frases o tal vez solo una palabra como un recordatorio. Just something just from your heart to his heart, Algo que sea de su corazón al corazón de Dios. so that when he answers you, you have a reminder in your notebook. Así que para que cuando Él le responda a usted, usted tenga ese recordatorio en su cuaderno de notas. Now, Paul began this letter with his typical greeting and with an emphasis on his responsibility and mandate. Ahora, Pablo inicia esta carta con un saludo típico de él y con su responsabilidad con el mandato. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God. Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. According to Strong's Dictionary of the Bible, Y de acuerdo con el diccionario Strong's de la Biblia, the Greek word that's translated will y la palabra que es para traducción de esa palabra voluntad que leemos aquí, is the word thelema. es la palabra telema. And it's talking about a wish, Y está hablando de un deseo preferred will. o una voluntad preferida. And I love this expression, Y me encanta como lo describe aquí en esta expresión. God's best offer to people. La mejor oferta de Dios para la gente. God's will for your life as God's best offer. La voluntad de Dios para su vida como una mejor oferta de parte de Dios. And I like that expression because it communicates the fact that we're free to accept it or reject it. It's His will, but we can say no. Y me gusta esa expresión porque nosotros tenemos la libertad ya sea de aceptar o de negar la voluntad de Dios. The Bible Hub app says this. Y la Biblia nos dice lo siguiente. In the ancient Greco-Roman world, En el antiguo mundo greco-romano, the concept of will was often associated with fate or destiny. el concepto de voluntad estaba comúnmente asociado con destino. And the gods played games with people. Y los dioses que ellos adoraban solían jugar juegos con la gente. In the biblical context, En el contexto bíblico, Thelema underscores the personal and relational nature of God. telema subraya la relación personal e íntima de las personas con Dios, Who actively engages with his creation. que está activamente interactuando con su creación. The Jewish understanding of God's will El entendimiento de los judíos de la voluntad de Dios was deeply rooted in the Torah, estaba profundamente enraizado o aferrado a la Torá, where obedience to God's commandments was seen as aligning with his will. donde la obediencia a los mandamientos de Dios era visto como alinearse con la voluntad de Dios. In other words, like Pastor Chuck used to say, the Jews had a legal relationship with God. De otra forma de verlo, como el pastor Chuck solía decir, los judíos tenían una relación de carácter legal con Dios. In the New Testament, the concept of thelema Y en el Nuevo Testamento el concepto de telema
expands to include the revelation of God's will through Jesus Christ and the guidance of the Holy Spirit. Se expande para incluir la revelación de la voluntad de Dios a través de Cristo Jesús y la guía del Espíritu Santo. In other words, when the Apostle Paul wrote that he was an apostle by the will of God, En otras palabras, cuando el apóstol Pablo escribe que él era un apóstol por la voluntad de Dios, he wasn't referring to fatalism or paganism. no estaba refiriéndose a un concepto de fatalismo o de paganismo. He wasn't pointing to a contract, Tampoco estaba refiriéndose a un contrato o una a relación legal contractual, obligation. una obligación legal. It was neither a destiny over which he had no choice, Tampoco se refería a un destino sobre el cual él no tenía ninguna elección, nor was it a legal contract that he was obliged to live by. ni tampoco era un contrato que él estaba obligado a vivir por carácter legal en eso. When Paul said, I'm an apostle by the will of God, Cuando Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, he was talking about knowing God personally, él estaba hablando acerca de conocer a Dios de una forma personal, having heard from God haber personally. escuchado de Dios de manera personal He was being actively guided by the Holy Spirit. y ser guiado de manera activa por el Espíritu Santo. He heard from the Lord. Él escuchaba del Señor. God's perfect plan for Paul's life, El plan perfecto de Dios para la vida de Pablo God's best offer to Paul, y la mejor oferta de Dios para la vida de Pablo también was that he should go into the Gentile world as an apostle of Jesus Christ. era que él fuera al mundo de los gentiles como un apóstol de Cristo Jesús. That's fascinating to me when you realize that the Bible says Jesus told him everything he was going to suffer up front. Y eso es interesante porque conforme nosotros vemos en la Biblia, Jesús le dijo todo lo que él iba a sufrir de entrada. And Paul said yes. Y Pablo, a pesar de eso, dijo que sí. He accepted the offer. Él aceptó esa oferta del Señor. He accepted the mission. Él aceptó esa misión. Question. Una pregunta. Have you ever questioned God's call on your life? ¿Alguna vez ustedes han cuestionado ese llamado de Dios para sus vidas? Have you ever questioned God appointing you to what he has appointed you? ¿Alguna vez ustedes han cuestionado que Dios los llame o los disponga para una obra en específico? I have. Yo lo he hecho. In the early years, I did it on a regular basis. Y en mis primeros años yo lo hacía de forma regular también. I can well remember thinking, Y yo puedo recordar pensar, I'm just a country boy from Georgia. yo solo soy un campesino de Georgia. I grew up in a farming community. Crecí en una comunidad de granjeros. And you want me to start a church in Miami Beach, ¿Y usted quiere que yo inicie una iglesia en Miami Beach, surrounded by fashion models and famous people? rodeado de famosos y de modelos? I'm not smart enough or experienced enough to do this. Yo no soy ni tan inteligente ni tampoco tengo la experiencia para hacer esto. And I was right about that. Y yo tenía razón en eso. And I think that's probably a big part of the reason God gave me the assignment. Y yo pienso que esa es una gran parte de la razón por la cual Dios me dio ese llamado. I wasn't smart enough. No era lo suficientemente inteligente. I wasn't experienced enough. Tampoco tenía la experiencia necesaria. I called every pastor I knew. Y llamé a cada uno de los pastores que yo conocía. None of them had time for me. Y ninguno de ellos tampoco tenía tiempo para mí. And one day God spoke to my heart Y un día Dios habló directamente a mi corazón and he said, "You realize I did this on purpose y me dijo, hey, usted sabe que yo hice esto a propósito, because I'm all you need." porque yo soy todo lo que usted necesita. You see, contrary to that first century fatalistic perspective, Y como pueden ver, contrario a esa perspectiva fatalista del primer siglo, God wants us to spend a lot of time with him. Dios quiere pasar mucho tiempo con cada uno de nosotros. He wants you, pastor, to ask him questions. Él quiere, para usted, pastor, que usted le pregunte a él, You leaders, a los líderes también. ask God questions. Pregúntele a Dios, hágale preguntas a Dios. Now, I'm not saying that you'll hear an audible voice or get an immediate answer. That's not what I'm saying. Yo no estoy diciendo que usted va a escuchar una voz audible del cielo, ni que va tampoco a tener una respuesta inmediata. Maybe you will. Tal vez puede ser que sí.
but you will get answers pero sí va a tener respuestas, because your Father loves it when you ask Him questions. porque su padre le encanta cuando usted le hace preguntas. I remember a pastor's conference many, many years ago now. Yo recuerdo una conferencia de pastores hace muchos años ya, Pastor Joe Focht was speaking, y el pastor Joe Focht estaba hablando Calvary Chapel, Philadelphia, de Calvary Chapel, Filadelfia, and he made a comment. y él hizo un comentario. He said, I'm really sure that God appointed me as a pastor Yo estoy muy seguro que Dios me ordenó como pastor to keep me reading my Bible, para asegurarse que yo siguiera leyendo mi Biblia, to keep me from slipping away. para asegurarme que yo no me deslizara lejos de él. I thought that was pretty insightful. Y yo pienso que eso fue algo muy profundo que él dijo. I feel the same way. Y yo me siento de una manera similar también. Joe went on to say something that has stayed with me. Y Joe continuó diciendo algo que también se quedó conmigo. He said one day he was praying and wrestling with something to do with the church. Y un día él contaba que él estaba orando y estaba luchando con algo que está relacionado con la iglesia. And the Holy Spirit spoke to him. Y el Espíritu Santo le habló a él. He said, God said to me, Joe, Y el Espíritu le dijo, Dios me dijo, o Joe dijo que el Espíritu le dijo, Joe, you're my son, Usted not es my mi- employee. no mi empleado. For me, in that moment, it was profound. Y para mí en ese momento eso fue algo profundo. I had worked for my father as a child. Yo había trabajado para mi papá cuando estaba chiquito And through my teenage years, I felt more like an employee than a son. y con mis años de juventud yo me sentí más como un empleado que como un hijo para él. You will never be his employee. Pero usted nunca va a ser un empleado de Dios. You're his precious little child. Usted es un hijo precioso para él. The Apostle Paul understood that. Y el apóstol Pablo entendió eso. He understood that as a dear son, God had appointed him and sent him. Él entendió que como un hijo amado, Dios lo había dispuesto para ese ministerio y lo había enviado. He had been given the mission of taking the gospel of grace into the whole world. A él se le dio la misión de llevar el evangelio de la gracia a todo el mundo, Even if nobody listened. aun si nadie le escuchaba. We're conditioned as pastors and leaders to expect people to respond. Nosotros estamos condicionados como pastores y líderes a esperar a que la gente responda, They don't always respond. y ellos no siempre lo hacen. We're no longer living in the last days. Ya nosotros no estamos viviendo en los últimos días, We're living in the final minutes. estamos viviendo en los últimos minutos, más bien. People will stop listening. Y la gente va a dejar de escuchar. Then what? ¿Y entonces qué? Well, Paul kept going. Bueno, como podemos ver, Pablo siguió Will we adelante. keep going? Y nosotros también podemos decir que vamos a seguir adelante. How can you do it? How could Paul withstand all the pressures that he faced? ¿Y cómo fue que Pablo pudo resistir toda esa presión que le estaba enfrentando? Every town he went into, he was beaten and rejected. Cada una de las ciudades o pueblos a los que Pablo visitaba, él era golpeado y era rechazado. How could he continue? ¿Y entonces cómo pudo él continuar? He was always doing it for Jesus, Y es porque él siempre lo estaba haciendo para Cristo Jesús. never for applause, Nunca lo hizo para recibir aplausos, never for results. nunca lo hizo para tener resultados. If nobody listened, Y si nadie escuchaba, it didn't matter. a él no le importaba tampoco, Jesus was listening. porque Jesús estaba escuchando. Jesus was applauding, Y Jesús estaba aplaudiendo. and he knew that. Y él lo sabía. In 2 Corinthians chapter 11, verses 24 to 29, En 2 de Corintios capítulo 11, versos 22 al 29, Paul wrote this. Pablo escribió lo siguiente. And you can just read it. Ya. Entonces vamos a leer 2 de Corintios capítulo 11, del 22 al 29. Dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas?
yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? And one of my favorite statements from Paul, 2 Corinthians 12:15, Y en uno de mis frases favoritas de Pablo, en 2 Corintios 12:15, yeah, just read it. dice lo siguiente: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. If you serve the people expecting to receive their gratitude, Si usted le está sirviendo a la gente esperando recibir su gratitud, the enemy will beat you to death with that expectation. el enemigo lo va a golpear hasta la muerte con esa esperanza o esa expectativa. Do you know what I mean? ¿Entiende a lo que me refiero? You will find yourself so discouraged, Porque usted se va a encontrar tan desanimado so beat up, y tan golpeado, because people too often they're fickle. porque la gente es débil muy a menudo, We can't make it about them. así que no podemos hacerlo acerca de ellos. Jesus says the same thing to us that he said to Peter. Y Cristo nos dice a nosotros lo mismo que le dijo a Pedro. Jesus says, if you love me, feed my sheep. Y Jesús le dice a Pedro: si usted me ama, alimente mis ovejas. Just keep your eyes on him. Así que mantengamos los ojos en Él. No matter what they say, no matter whether they listen or not. No importa lo que la gente diga, no importa si la gente escucha o no lo que ustedes dicen. Last year, while I was here at this conference, Y el año pasado, mientras estaba yo aquí en esa conferencia, a younger pastor that I've been discipling for several years, un pastor más joven que yo he estado discipulando por varios años, he called me in the middle of the conference él me llamó en medio de la conferencia, durante la conferencia, to tell me that he was resigning from the church he had started. para decirme que él iba a renunciar de la iglesia que había iniciado. After 6 very fruitful years of ministry, he gave in to discouragement. Y después de 6 años de un ministerio muy fructífero, él se rindió ante la decepción. He just gave up and walked away. Y él sencillamente se dio por vencido y se fue. And he left behind a small team of leaders who were confused and broken. Y él dejó atrás un equipo pequeño de líderes que estaban confundidos y rotos. They're still trying to rebuild. Y todavía están en proceso de reconstruir. Now, as I spoke with this pastor over the next couple of months, I learned some things. Y conforme yo estaba hablando con ese pastor en los próximos meses, yo me di cuenta de algunas cosas. One of the things that I learned was that he viewed every disappointment in ministry as a personal insult. Y una de las cosas que me di cuenta es que él veía todas las pequeñas decepciones del ministerio como un insulto personal. He took everything personally. Él tomaba todo de manera personal. If they rejected Jesus, they were rejecting him. Si la gente rechazaba a Cristo, por ejemplo, lo estaban rechazando a él también. He was focused way too much on what he was receiving or thought he should receive from the people. Él se estaba enfocando demasiado en lo que estaba recibiendo o lo que él pensaba que debería recibir de la gente. So I want to say this again. Así que voy a decir esto de nuevo. You and I, we need to serve the sheep as a son of the Good Shepherd. Nosotros necesitamos, usted y yo, servir a las ovejas como hijos del buen pastor. Whether they love you or not, Ya sea que las ovejas lo amen o que no lo amen. stay focused on how much he loves you. Manténgase enfocado en lo mucho que el buen pastor lo ama. The Apostle Paul did that. Y el apóstol Pablo hizo eso. And Timothy apparently caught the vision. Sorry. Timothy caught the vision. Y Timoteo
también tomó esta visión. Philippians 2:19 through 22. En Filipenses 2, 19 al 22, vamos a dirigirnos ahí, vamos a leer. 19 al 22, perdón. Dice lo siguiente: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. It's a beautiful picture of discipleship and leadership development. Y es un escenario hermoso que Pablo nos habla aquí de discipulado y desarrollo del ministerio. But we need to know something about this relationship between Paul and Timothy. Pero hay algo que nosotros necesitamos entender acerca de esta relación entre Pablo y Timoteo. Paul didn't just teach Timothy, Pablo no solo le enseñaba a Timoteo, he also trained Timothy. sino que también lo entrenaba. He imparted his spiritual DNA to Timothy. Él impartió, imprimió ese ADN espiritual sobre Timoteo, as well as teaching him God's word. además de enseñarle la palabra de Dios. It reminds me of something else that Pastor Chuck used to say. Y eso me recuerda algo que el pastor Chuck solía decir: Ministry is caught, not taught. el ministerio es algo que uno atrapa o agarra, no es algo que se enseña. Please make sure that somebody is catching the Calvary Chapel philosophy of ministry from you. Y por eso tenemos que asegurarnos cada uno de nosotros, asegúrense que haya alguien que esté atrapando o tomando ese ministerio de su mano. For the past several years, I've been gently and gradually passing the baton to my son David. Por los últimos años yo he estado de forma tranquila y gradual pasándole el bastón a mi hijo. And what that means is he's been teaching on Sunday more regularly. Y eso quiere decir que él ha estado enseñando los domingos de forma más regular. 3 years ago, he was teaching maybe one Sunday a month. Y hace 3 años él tal vez estaba enseñando un domingo al mes. Last year, he taught an average of 2 Sundays a month. El año pasado ya estaba enseñando 2 domingos al mes. And he was leading our staff meetings part of the time. Y también estaba liderando la mitad del tiempo nuestras reuniones de ministerio. This year, he's teaching probably 2 Sundays a month. Y este año tal vez está enseñando 2 domingos al mes también. He's leading our staff meetings. Está liderando la reunión del staff, del And I'm no personal. longer attending those staff meetings. Y yo ya no estoy yendo a esa reunión de personal. I'm not there. No estoy ahí. But we talk every day. Pero seguimos hablando todos los días. He can't do anything with the money without my permission. Y él no puede hacer nada con el dinero si no tiene mi permiso. He needs to talk to me about financial things. Necesita hablar conmigo acerca de los temas financieros. He needs to talk to me about discipleship issues when there are conflicts or whatever. Y también necesita hablar conmigo de problemas en el discipulado cuando hay conflictos. But gradually, he's carrying more of the weight. Pero poco a poco él va llevando más ese peso. The people see him in the pulpit, La gente lo ve en el púlpito. so they're asking him the questions instead of me. Así que van y le preguntan a él, le hacen las preguntas a él en lugar de a mí. Our staff team sees him leading the meeting, so they're asking him the questions. Y la gente del personal también lo ve a él liderar las reuniones, entonces le preguntan a él también. And we have a depth of relationship that allows that Y nosotros tenemos una relación con una profundidad que permite eso, because he talks to me about everything. porque él habla conmigo acerca de todo. And I know that he will continue to do that. Y yo sé que él va a continuar haciendo eso. And eventually I'll step away. Y va a llegar un punto donde yo me voy a salir, voy a echar atrás. Timothy apparently spent a lot of time just watching Paul minister. Y Timoteo, al parecer, pasaba mucho tiempo solo observando a Pablo ministrar. And then he started serving with Paul. Y después empezó a servir con Pablo. In Acts chapter 15, we're told that Paul and Timothy and Silas started the church in Corinth. En Hechos capítulo 15 nosotros vemos que Pablo, Timoteo y Silas empezaron en esta iglesia en Corinto. And Corinth, we know, was a crazy place, Y nosotros sabemos que Corinto era un lugar de locos, a very immoral city. una ciudad muy inmoral. So the grace of God and the peace of God were needed. Así que la gracia y la paz de Dios eran algo necesario para este lugar.
Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Como leemos en el versículo 2 de 2 de Corintios 1, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. This is such a common greeting from Paul in the Bible Y esto es un saludo muy común de Pablo en la Biblia. that I wonder if maybe we're tempted to forget that this is still the inspired Word of God. Y yo me pregunto si tal vez nosotros estamos tendiendo a olvidar que esta es la palabra inspirada de Dios. I mean, how many times have you read that, these greetings from Paul to the various churches, and just blown past them? ¿Cuántas veces hemos leído estos saludos de Pablo a las diversas iglesias y sencillamente les pasamos por encima? And yet the Bible says that God's Word always accomplishes what He sends it forth to accomplish. Sin embargo, la Biblia nos dice que la palabra de Dios siempre cumple aquello para lo que fue enviada. I'm not going to read it, but Isaiah 55, 10 and 11. Y eso lo vemos en Isaías 55, 10 y 11. God's Word always accomplishes what He sends it forth to accomplish. La palabra de Dios siempre cumpla para aquella función que Él la envió. Grace to you, Gracia para usted, peace to you, paz para usted, from God our Father de Dios, nuestro Padre, and from the Lord Jesus Christ. y del Señor Jesucristo. The Greek word charis, Y aquí vemos la palabra griega charis. it's rooted in the idea of gladness and gratitude and gifts from God. Está tomada de la idea de agrado y de gratitud y de regalos de parte de Dios. God's unmerited favor, His kindness. Ese favor que no merecemos y esa bondad de Dios. But it also encompasses the idea of divine assistance. Pero también cubre la idea de asistencia divina. If you have the favor of God, Si usted tiene el favor de Dios, you have the power of God. usted tiene también el poder de Dios. Do you understand what I mean by that? ¿Usted entiende lo que me refiero con eso? If God is for us, Si Dios está con nosotros, who can be against us? ¿quién contra nosotros? That's grace. Eso es gracia. No, you don't deserve it. No, y usted no se lo merece. But it's so much bigger than we normally think of. Pero es muchísimo más grande de lo que nosotros a veces lo pensamos. These Corinthians, they needed to hear this. Y el pueblo de Corinto necesitaba escuchar esto. They were excelling in the spiritual gifts, but not in the fruit of the Spirit. Tenían muchos dones espirituales, pero no les estaba yendo bien con el fruto espiritual. The grace of God, the power of God was available to them that they needed to appropriate it. El poder de Dios y la gracia de Dios estaban disponibles para ellos y ellos necesitaban tomar posesión de eso. Grace to you Gracia a ustedes and peace. y paz. You know, we often think of peace in terms of what is not present. Y nosotros a veces pensamos sobre la paz con cosas que no están presentes. As I was laying over in my bed, Cuando yo estaba An hour acostado en mi ago. cama hace una hora, thinking about doing this, pensando en este estudio, my heart rate was going through the roof mi ritmo cardíaco empezó rapidísimo, ¿verdad? because you people are intimidating. Porque ustedes son gente que intimida. My normal resting heart rate Mi pulso normal is about 90 beats a minute. es más o menos 90 por minuto. That's not normal, Eso no es normal, just in case you didn't know. en caso de que ustedes no sepan. When I get just a little bit nervous, Y cuando yo me pongo un poquito nervioso, it's like 105, 110 beats a minute. es como 105, 110 por minuto más o menos. Now, when I think of peace, Y cuando yo pienso en paz, I think of no anxiety, yo pienso nada de ansiedad, no conflict, cero conflicto, no war. nada de guerras tampoco. But it's more than that. Pero es más que eso. What do you think? What do you personally associate with peace? ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cómo asocian ustedes de manera personal? ¿Qué I'll asocian con finally la have paz? peace when Yo tengo paz cuando fill in the blank. llenen el espacio en blanco. I think we do better to think of peace in terms of presence. Y creo que nosotros pensaríamos mejor en la paz al pensar en algo que está presente. You know, even the modern trauma experts are catching up to this idea. Y aún los expertos en trauma están empezando a tomar esta idea.
They've realized that it's not the magnitude of the trauma Y ellos están entendiendo que no es la magnitud del trauma como tal that determines whether or not a person is permanently emotionally affected by it. que determina si una persona es permanente y personalmente afectada por ese trauma, It's whether or not there was comfort afterwards. sino que tiene más que ver con si hubo una presencia confortable o algo que estuviera ahí para ellos después de ese trauma. Was there somebody there to listen to them? Tal vez alguien ahí que estuviera ahí para escucharlos, Somebody there to walk with them? para caminar con ellos. The Greek word for peace here, Y la palabra en griego para paz irene, es irene, to tie together, algo atar algo a otra cosa, atar junto, to make it whole. para completarlo. You see, God knows that none of us has it all together. Porque Dios sabe que ninguno de nosotros tiene todo ya listo, completo. He's built us so that we need each other. Nos construyó de una manera que nos necesitamos los unos a los otros. We need to be compañeros en el sufrimiento. Necesitamos ser compañeros en el sufrimiento. Please don't try to do this alone, Y por favor les pido, no traten de hacer esto solos, because we're called by Him porque Dios nos llama to do it together, a hacerlo juntos, to be constantly sharing in the sufferings of Christ Jesus for the church. a estar constantemente compartiendo en los sufrimientos de Cristo Jesús para la iglesia. Jesus loved perfectly, Jesús amó de una manera perfecta and they crucified Him. y aún así lo crucificaron. Don't expect people to treat you like they're heroes. Así que no espere que la gente lo trate a usted como su héroe. When they do, Y cuando lo hagan, be careful. preocúpese, tenga cuidado. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ephesians 2:14 says that He Himself is our peace. Y Efesios 2:14 nos dice que Él es nuestra paz. He is the Lord in your circumstances, not in spite of your Él circumstances. es el Señor en todas sus circunstancias, no a pesar o condicionado por esas circunstancias. As we begin this conference together, Y ahora que estamos empezando esta conferencia juntos, your Father knows what you need. su padre, su papá sabe lo que usted necesita. He knows what you need. Él sabe lo que usted necesita. You're His beloved child. Usted es su hijo amado. You're His precious little one, Usted es su pequeño y precioso hijo, not His employee. no uno de sus empleados. May His love for you sustain you. Y que el amor de Él lo sostenga. And may we leave here enabled by His grace to say what Paul said. Y que nos vayamos de aquí animados por su gracia para decir lo que Pablo también dijo. I will very gladly spend and be spent for your souls. Though the more abundantly I love you, the less I am loved. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. God bless you guys. Dios los Have a bendiga great en esta mañana, conference. Dios. Dios los bendiga a todos ustedes. ¿Ok? Bueno, Dios nos está preparando para lo que viene, ¿verdad? Well, Pastor Robert was preparing us for what's coming today, Así que no estamos solos. so we're not alone. El que está solo es porque quiere estar solo. If anybody is alone, it's because they want to be. No le eche la culpa a los demás. So please don't blame other people. Siempre hay alguien ahí. There's always somebody there. Así que gracias, Pastor Robert. So thank you, Pastor Robert. Muy violento, Okay, go ahead. muy violento. A very violent teaching Sí. from your friend. Estamos empezando. But we're beginning, so we're Okay. warming up. Bueno, ahora, según la agenda, tenemos tiempo hasta las 10. Pero antes de pasar, ve, atrás hay café, ¿ok? Hay repostería, creo.
¿Sí? Entonces, tenga misericordia de los demás. Okay, so according to the schedule, we have time till 10. So we have coffee, some bread back there as well, and water. So please be merciful with one another. Somos varios y aprovechen de compartir. Pero antes de pasar ahí, So, yo creo que ya estamos todos los que están participando en la conferencia. so before we go there, I think we're complete, all the people that will be participating in the conference. Entonces, rápidamente para saber, los hermanos que vienen de Nicaragua, ¿dónde están? Levanten la mano. So Wow. Nicaraguan brothers, raise your hands. Wow, Wow. bienvenidos. Be welcome, brothers. Los hermanos que vienen de Honduras. People from Honduras. Ok, wow. Los hermanos que vienen de Guatemala. People from Guatemala. Los hermanos que vienen de Belice. No, People mentira, from no vienen nadie de Belice. Nobody? No, Nobody bueno. from Belize? Los hermanos de, y los que vienen de Costa Rica, pero voy a tratar de nombrarlos por donde están. Los que vienen de Alajuela. People from Costa Rica, Alajuela? Yep. De Pérez Celedón. Costa Rica, Pérez Celedón. La Montaña. Costa Rica, La Montaña. ¿Qué más? Liberia. Costa Rica, Liberia. Villarreal. Costa Rica, Villarreal. El pastor. De la casa. And anybody from home. Los hermanos que vienen de Estados Unidos. People from the U.S., United States. Ok. Y los que vienen de ninguna parte. No, mentira. Those who come from nowhere. Hay hermanos que nos visitan, que están siendo invitados por nosotros, que nos visitan de alguna otra iglesia. Que levanten la mano. Okay, brothers from other churches that were invited, raise your hand. Wow. Y qué bendición el poder estar juntos. It's a blessing to be together with you. Esta es la antesala del cielo. No hay nacionalidad, no hay nada de eso, somos uno en Cristo. There's no Así que- nationalities here. We're all together one in Christ. Así que disfrutemos, ahí está el café, a las 10 empezamos, vean su programa, Yep. So let's enjoy. a las 10 en We'll punto be aquí, back here at 10, so please be back here at 10. y aprovechen de conocerse unos a otros. And take advantage of this time to greet one another. Ok. Okay, bless you guys.